La charla se titulaba Comunicación política en tiempos de crisis. Pues bueno, ese va a ser el objeto. De esas dos cosas quiero hablaros. Quiero empezar hablando de qué significa la comunicación, qué significa la comunicación en este momento histórico. Hablaré de una provocadora hipótesis leninista, ese gran reaccionario sexual y al mismo tiempo gran revolucionario que nos dejó obras fundamentales para entender el presente, como el Estado y la Revolución, o el imperialismo, fase superior del capitalismo. Y digamos que haré que todo esto esté atravesado por la tuerca, que es pues yo creo que el elemento que marca cada vez que tengo que dar una charla. Yo y cualquiera de los tertulianos, Juan Carlos Monedero, me dice a medias entre el enfado y la ironía, es cada vez que voy a un sitio ya la gente no me reconoce como el Monedero asesor de Chávez o el Monedero profesor de política, sino como Monedero de la tuerca. Y después hablaré de la crisis, y eso me servirá para proponeros alguna cosita a propósito de eso que se llama, o que algunos llamamos, crisis de régimen y del proceso constituyente. En cualquier caso, creo que mi responsabilidad, en la medida en que si me conocéis es porque me veis en internet, en La Tuerca o en Fora Apache, es no extenderme demasiado y que podamos establecer un diálogo. Si tiene algún sentido que me desplace a un sitio a dar una charla cuando todas las semanas cuento rollos en los dos programas de televisión que presento, es porque nos podemos permitir romper la unidireccionalidad de la televisión, y que aquí no solamente hable yo, sino que tenga que someterme a vuestra crítica y no solamente a vuestras preguntas, y que podamos establecer algo parecido a un diálogo. Vamos con la comunicación y la hipótesis leninista. Cuenta Slavoj Žižek, cuenta un chiste que le gusta mucho a este filósofo esloveno. Dice que están Carlos Marx, Federico Engels y Lenin, y les preguntan qué preferirían ellos, si contar con los favores de una esposa o con los favores de una amante. Entonces, en el caso de Marx, la respuesta no es difícil de imaginar. Marx era otro reaccionario sexual que, a pesar de beneficiarse a su criada, era un defensor del matrimonio monógamo, como todos los golfos, y dice: yo evidentemente preferiría una esposa. La respuesta de Engels tampoco sorprenderá a nadie. Engels, burgués de origen, mucho más liberal en las costumbres, dice: yo evidentemente preferiría los encantos de una amante. La sorpresa llega cuando le toca responder a Lenin, que dice: yo querría las dos cosas, una esposa y un amante. Entonces todo el mundo se sorprende de vaya con el ascético ruso que se supone que solo tenía ganas de estudiar, y dice: no, si es precisamente por eso, si lo que a mí me gusta es estudiar, pero de esta manera, mientras estoy estudiando, le puedo decir a mi mujer que estoy con mi amante, y a mi amante que estoy con mi mujer. Esta hipótesis leninista tiene que ver con algo que nos continúa diciendo Žižek, y es que mientras se desencadena la Primera Guerra Mundial en Europa, Lenin está estudiando. Esto tiene que ver con la importancia crucial que tiene para la política transformadora dedicar algo de tiempo a estudiar y a investigar. Esto va en contra de lo que nos dicen algunas ONGs. Mientras tú estás aquí tomándote una cerveza, en esos 10 minutos han muerto 10 niños por malnutrición, muévete, haz algo, con una especie como de prisa, de que tienes que estar haciendo algo, porque no hacer algo es perder el tiempo. Y estudiar es algo que es crucial. Cuando yo me enfrento a mis alumnos en clase, a veces no puedo evitar adoptar un infame tono paternalista y decirles: no vais a trabajar como politólogos en vuestra puñetera vida, porque esto no es como estudiar Derecho, que antes de que existieran los másteres estos para colegiarte, al fin y al cabo te habilitaba para firmar para poder ejercer la abogacía. Esto de estudiar ciencias políticas, como muchos, puede servir para firmar una oposición, pero ya no se convocan oposiciones y partís con una enorme desventaja con respecto a un estudiante de Derecho. Conseguiréis trabajo si estáis formados, y eso implica leer y estudiar. No puede ser que un estudiante no lea periódicos habitualmente. Yo pido a mis alumnos siempre que me pongan detrás de la ficha sus 5 películas favoritas y sus 5 novelas favoritas.
favoritas. Y en el cine, bueno, mal que bien se defienden, pero muchos son incapaces de escribir 5 novelas. Algunos ponen pues las cosas que han leído en el bachillerato, que si Pío Baroja, que si Benito Pérez Galdós, alguno pone pues cosas como el Código da Vinci, la Catedral del Mar, Ken Follett, estas cosas. Esos los que tienen novelas que poner, la mayor parte no. Y esto es dramático, porque es como vosotros pensáis que un partido político os va a contratar, que una administración pública os va a contratar, os vais a morir de hambre. Hay que estudiar, hay que leer. ¿Esto qué tiene que ver con el origen de la tuerca? Pues el origen de la tuerca se relaciona con un grupo de empollones, profesores, investigadores y estudiantes que nos reuníamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, siguiendo esta hipótesis leninista de tenemos que ser listos para comprender cómo funciona el mundo y qué podemos hacer, y que llegamos a una primera conclusión muy provocadora. Los actos académicos no sirven absolutamente para nada. Si me permitís una crítica, este formato que estamos manejando aquí tiene mucho de formato académico. B, la propaganda política de la izquierda no sirve absolutamente para nada. Tenemos todas las de perder. Si yo os preguntara en este momento, para hacer un experimento que valide esto, ¿alguno de vosotros milita en Izquierda Unida? ¿Puede levantar la mano? Pues tú mismo que la has levantado pronto, ¿cómo se llaman los diputados en el Parlamento Estatal de tu organización? ¿Cuáles te sabes? ¿Verdad? Gaspar Llamazares, ¿y quién más? José Luis Centella. El de Zaragoza te lo sabrás. Y ya. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir básicamente, y hablamos de un militante de la organización. Imaginaos si hubiéramos elegido a un votante o hubiéramos elegido a alguien que ni siquiera votara. Esto da una lección fundamental. Los dirigentes políticos de la izquierda que se conocen no tienen nada que ver con las decisiones en términos de propaganda política que tomen esas organizaciones. Tienen que ver con si salen en la televisión o no salen en la televisión. Si sales en la televisión te conocen, si no sales en la televisión no te conocen. Con lo cual podríamos afirmar que es evidentemente una pérdida de tiempo la propaganda política que construye la izquierda. Y con respecto a los actos académicos, ¿qué os voy a decir? Es que antes he escuchado una conversación que he escuchado miles de veces. La gente va a las jornadas estas en las que dan créditos, entonces algunos entran y se van 5 minutos después. Si consigues ese reconocimiento administrativo, consigues que la gente va, pero es muy raro que alguien vaya a unas jornadas y tal porque realmente le interesen. Y es que objetivamente son un coñazo. O sea, con el desarrollo de las tecnologías audiovisuales, el ritmo, la manera en la que pasan las cosas, hacen que formatos que en el pasado podían tener, no sé, una importancia enorme, pues se vaya perdiendo. O sea, a lo mejor hace 60 años o incluso alguno más, cuando el único elemento audiovisual era el cine y el cine era una cosa como muy extraordinaria, venir a escuchar hablar a un señor de otra ciudad podía tener cierto interés. Ahora mismo con el acceso a la información que hay en Internet, eso pierde muchas cosas y eso tiene mucho que ver con el formato. Total, que todo esto pensábamos en la facultad y nos decidimos a hacer un tipo de actos que rompían con esa dinámica. Asumimos que la televisión era el instrumento ideológico más importante de producción ideológica y había que imitar sus formas. Entonces hicimos algún acto en la facultad con el sistema este de 59 segundos, de que tienes 1 minuto para hablar y cuando se te acaba te apagan el micrófono, y eso quiere decir que puedes traer más invitados y que tienen que discutir. Entonces mucha gente criticaba, no, eso es la destrucción del conocimiento, es la destrucción del diálogo. Y dices, bueno, ya, pero es que a nuestro acto han venido 400 personas, todo el mundo dice que le ha encantado, se ha podido discutir de muchas cosas y tu sesuda y maravillosa conferencia de 45 minutos de chapa, pues han ido 15 que han ido básicamente a que les vea, porque eran alumnos tuyos y querían que les vieras. Y sí, pues el mundo de la televisión es terrible, la cultura de masas, esa televisión amarillista, los reality shows, es todo lamentable y tú evidentemente estás por encima de todo eso, pero es que tú no pintas nada, eres una cosa tan gris y tan aburrida como un profesor de izquierdas que fuma en pipa.
tratábamos de alguna manera de superar eso, ¿no? Y esa imagen tan lamentable asociada a lo marginal, asociada a un cierto esnovismo distante de la izquierda, y hacer cosas que a la gente le gustaran y que tuvieran un carácter didáctico y que la gente aprendiera y que fueran entretenidos, que hubiera música, que hubiera vídeos, que hubiera cosas. Total, que uno de estos actos que hicimos, que está disponible en internet, sobre la transición, vino a grabarlo Teleca y les gustó mucho, y me propuso Paco Pérez, que era el presidente de Teleca, presentar una tertulia política. Le dije que sí, pero le dije, pero me tienes que dejar traer a mi gente de la facultad y que se nos ocurra algo y que podamos decidir el formato y tal. Y así empezó la tuerca. Y a partir de ahí empezamos a reflexionar de la maquinita que teníamos entre las manos, porque empezó a funcionar muy bien y no nos esperábamos que la tuerca fuera tan bien, y empezamos a utilizar todas las herramientas que teníamos de haber estudiado para concluir una cosa que era una obviedad, que la televisión es el principal instrumento de producción ideológica. ¿Qué quiere decir esto de la producción ideológica? Siempre pongo el mismo ejemplito. Decía Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, porque aísla el poder como objeto de estudio de la política. El pobre Maquiavelo, decía Adorno, que era uno de los escritores oscuros de la burguesía, porque no quieren reconocerle el enorme peso que tiene, junto con Hobbes y junto con otros como Carl Smith. Maquiavelo es de los que dice, bueno, la verdad del poder es esto, ¿no? Y sin embargo se dice que Maquiavelo es esa tontería de que el fin justifica los medios. ¿Dónde ha dicho Maquiavelo que el fin justifique los medios? Maquiavelo en El Príncipe le explica al gobernante cómo puede acceder al poder y cómo puede conservarlo. Eso, el poder, es lo que es el objeto de la política y el objeto de la ciencia política. Muy bien, pues Maquiavelo dice que el poder es como un centauro. El centauro tiene una parte animal, que se podría identificar con la fuerza bruta, y una parte humana, que podría identificarse con la racionalidad y con el consentimiento. Pues otro italiano Sardo, se fija en lo que hace este Florentino y dice, hostia, qué buena idea. Este otro italiano se llama Antonio Gramsci y dice, Maquiavelo tiene razón. El poder es como un centauro, tiene una parte digamos coercitiva, la parte del animal, que yo, como soy marxista, voy a decir, esto son las relaciones sociales, esto son las relaciones de producción, esto es lo que los marxistas llamamos la estructura. Y tiene una parte humana, la parte racional, que tiene que ver con el consentimiento, que es lo que los marxistas llamamos superestructura, y que tiene mucho que ver con la ideología, con que la gente piense como piense, sin necesidad de que eso esté relacionado con una suerte de relaciones de clase. Esto se entiende de maravilla con los ejemplos. Gramsci estaba pensando en la Revolución Rusa y decía, vaya, allí se supone que los comunistas hemos conquistado el poder político y sin embargo hay elementos de la cultura burguesa que sobreviven. Uno de ellos el sexual. Los cuadros del partido bolchevique no se casan con mujeres proletarias. En cuanto adquieren posiciones de poder político, todos se novian y se casan con mujeres burguesas, porque los modelos de belleza, porque los modelos de relación social, pues eran mucho más interesantes. Si esto ocurría en esta dimensión, imaginaos en todas las demás. Muy poquitos años duró eso de la democratización del ejército ruso, y enseguida todas esas distinciones y grados burgueses a la hora de organizar el ejército se recuperaron en un ejército que de alguna manera no podía renunciar en un abrir y cerrar de ojos a todas las tradiciones ideológicas del zarismo. En el caso de España, aunque es un ejemplo un poco mentiroso, se entiende muy bien, hay un famoso debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent en las primeras Cortes republicanas, en las que la pobre Victoria Kent, que era mucho más de izquierdas que Clara Campoamor, pasa a la historia como la malvada porque se opone al voto de la mujer, mientras Clara Campoamor es favorable al voto de la mujer. Y uno dice, ¿cómo es posible que la más de izquierdas esté en contra de que voten las mujeres y la que no está de izquierdas está a favor? Pues porque Victoria Kent decía,
es que en este país a las mujeres, la mente de las mujeres la controla la Iglesia más que en el caso de los hombres, y si votan las mujeres es más que probable que la derecha recupere el poder en este país. Efectivamente así ocurrió, aunque muchos historiadores han demostrado que esto no tiene que ver con el hecho de que votaran las mujeres, sino con muchos más factores. Pero en cualquier caso, el ejemplo sirve para entender cómo una señora, por muy miserable que sea, o un señor, por muy proletario que sea, o por muy campesino que sea, no necesariamente vota en función de sus intereses económicos. Es más, probablemente no se considere a sí mismo un proletario. Es más, cualquier señor proletario de este país seguro que se considera antes español que miembro de la clase obrera. Eso quiere decir que eso que se llama superestructura y eso que se llama ideología tiene muchísimo peso. Eso hace que Gramsci, como buen marxista interesado por el poder, diga: los comunistas no solamente tenemos que estar preocupados por la estructura, por las relaciones de producción, por las clases sociales, nos tenemos que preocupar por otro de los ámbitos en los que se construye el poder, que es el ámbito de la ideología que opera en la sociedad civil. Y aquí es muy importante el Estado, y aquí es muy importante la Iglesia, y aquí es muy importante el arte, aquí es muy importante el teatro, aquí es muy importante las diferentes maneras en las que se manifiesta la religión. Aquí es muy importante lo que Gramsci llama en última instancia cultura, y esto es un campo de batalla ideológico por definir la realidad, por definir eso que Gramsci llama ideología dominante, que no es en última instancia más que el sentido común general, lo que a todo el mundo le parece normal. De nuevo con los ejemplos, la cosa queda bastante clara. Si le preguntáramos a cualquier militante comunista hace 50 años por la homosexualidad, diría: es que eso no es normal. Es que lo normal, si eres un hombre, es que te tiene que gustar una mujer y ya está. Y esto no tiene nada que ver con la política, ni con ser marxista, ni con ser de izquierdas, ni con serlo. Esto es lo normal. Esto es así, oiga. Pues no, hemos sabido tiempo después que eso no tiene nada que ver con eso, pero es la ideología dominante. Hay una serie como de elementos que no podemos quitarnos de nuestra manera de pensar. Si algo ha aportado la teoría feminista a las ciencias sociales es precisamente decir, pues desde que Simone de Beauvoir dijo: una no nace mujer, ser mujer se convierte en una construcción social. Después Judith Butler habla de la performatividad, ser mujer es una serie como de ritos, de rituales, de cosas que nos enseñan a hacer y que es lo que define socialmente lo que es una mujer. Preciado lo lleva a la sexualidad, dice: la pornografía es lo que nos dice lo que es follar, pero eso no es más que una representación. Todo eso forma parte de la ideología dominante. Lo ejemplifico en el sexo porque es una cosa bastante obvia, que nos enseñan a ser como somos, y a lo que digamos que damos carta de naturaleza, de normalidad, es mentira, no es lo normal, es ideología dominante. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Esto es como lo de la nación. Seguramente cualquier historiador mínimamente solvente diría que las construcciones ideológicas de todos los nacionalistas con respecto a su propia nación: venga España de Don Pelayo, sean los vascos un pueblo que resistió a los romanos, sean los catalanes una nación que... Seguramente todo esto no resiste un análisis historiográfico, muy bien, pero ¿a quién le importa la historiografía? La gente se siente catalana, vasca, española, y eso tiene un peso agregador enorme. Por tanto, habrá que disputar el término nacional. Es más, no hay un solo proceso histórico de transformación social en una dirección progresista, socialista, de izquierdas, que no haya asumido el elemento nacional como uno de las claves agregadoras más importantes. ¿Qué narices tiene todo esto que ver con la televisión? Pues la televisión es el vehículo más importante de producción ideológica que existe en los últimos 30 o 40 años. ¿El cine lo es también? Sí. Y el cine, he escrito algunas cosas sobre esto, tiene una notable importancia a la hora de fijar consensos sociales sobre cierto tipo de temas. En particular, yo me he ocupado de los temas de memoria y los temas históricos. Si uno piensa en la Segunda Guerra Mundial,
una persona normal, sin mucha formación histórica, piensa obviamente que la Segunda Guerra Mundial se la ganaron los norteamericanos a los nazis, porque ha visto un montón de películas sobre el desembarco de Normandía y a un montón de soldados norteamericanos pelear por la libertad y contra el nazismo en suelo europeo, aunque cualquiera que estudie historia sabe que la clave fue el Frente del Este y los que pusieron los muertos fueron los soviéticos, pero la gente dice, no, cojones, esto lo ganaron los norteamericanos. Si examinamos el cine sobre la Guerra Civil Española, pues al final cualquier persona normal piensa que la Guerra Civil Española fue básicamente una desgracia, un desastre natural, una guerra entre hermanos, una cosa que no debería volver a repetirse y que por suerte después tuvimos una transición en la que los españoles se reencontraron, los hermanos volvieron a ser amigos y que hemos vivido en los últimos tiempos el mayor periodo de estabilidad y el más deseable de los momentos de la historia de España, gracias además a quien nos libró del golpe de Estado, que se llama Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y esto es una cosa que ha creado más el cine que la televisión. Pero en lo que se refiere a las cuestiones más de coyuntura, la televisión es un instrumento inigualable, inigualable. Y las tertulias políticas no son lo más importante. Son mucho más importantes las series de televisión, son mucho más importantes los programas de reality, son mucho más importantes los magazines. Lo que pasa es que las series de televisión, los magazines, los reality son muy caros y las tertulias son muy baratas. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una tertulia que es una cosa barata y que por suerte pues bueno, ha ido creciendo en importancia. Cada vez esto de la crisis ha traído una cosa buena. La gente está más preocupada por la política y esto se ve en el hecho de que Telecinco haya transformado la Noria en el gran debate, esto se ve en el hecho de que todos los magazines cada vez incluyen más debate político y hacemos la tuerca con muy poquitos medios, pero lo suficiente como para que se dejara ver. Era cutre cuando estábamos en Teleca, pero poco a poco hemos ido mejorando y ya va teniendo una textura que llega hasta, pues bueno, Forapache en estos momentos que hacemos con 360 Global Media para Hispan TV, que ya es una cosa que no tiene nada que envidiar a las televisiones profesionales. Y aquí fuimos descubriendo cosas. Fuimos descubriendo, para empezar, que teníamos un enorme mercado, palabra terrible, pero que todo el mundo entiende a lo que se refiere, un enorme mercado de gente de izquierdas que decía, hostias, gente de izquierdas hablando por la tele. Entonces, una cosa fascinante, porque incluso dentro de las críticas hay... La tuerca tiene muchos críticos. En la vanguardia de los críticos está la legión de jóvenes imberbes y estalinistas, que es como, joder, la caña que nos dais, pero somos tele, y eso de que somos tele quiere decir que lo veis todas las semanas. ¿Por qué no tenéis otra cosa que ver? No lleváis a nadie del PCP. ¿Por qué no hacéis un debate sobre Lenin? Queremos a Cao de Benor de tertuliano de la tuerca. Guay, pero no tenéis otra cosa que ver. Si no hiciéramos televisión, no iríais a nuestras charlas y a nuestros debates, pero hacemos televisión. Y como estos, todos los demás sectores que dicen, hostia, es que esto se puede ver, incluso muchísima gente del Partido Socialista que dice, hostia, es que, joder, qué caña nos dan, pero cómo mola esto. Y al mismo tiempo nos damos dando cuenta de que según vamos trayendo a la derecha al programa, que al principio era como, hostia, traer al PP, a la tuerca, ¿qué vamos a hacer con esto? De repente la tuerca adquiere digamos como el prestigio de somos la única tertulia independiente. Somos la única tertulia independiente, la única que se atreve, porque además es verdad que somos independientes, porque como no nos paga nadie, pues somos nuestros propios jefes, sin ningún tipo de censura, nos atrevemos con lo que nadie se atreve. Hay que hablar de la tortura, hablamos de la tortura. Hay que hablar de ETA, hablamos de ETA, de lo que haga falta. Hay que hablar con el PP, hablamos con el PP, aquí invitamos a todo el mundo. Se convierte en un referente para un montón de gente, no necesariamente de izquierdas, pero dice, hostia, estos se atreven a decir lo que otros no se atreven. Y además desvalorizamos a los periodistas. Está bien ser periodista, pero si sabes de algo. Si no sabes del tema, te va a ir mal en la tuerca, porque es una tertulia en la que hay nivel. Y como venga alguien que pretenda opinar con lo que ha leído esa mañana en los periódicos, se la lleva. Tanto en el caso de los periodistas como en el caso de los cargos públicos. Un debate que hicimos hace poco sobre Estados Unidos, recuerdo cómo tanto la representante del PP como el del Partido Socialista, al final, la última media hora, no tomaron la palabra en ningún momento porque estaban sobrepasados, simplemente porque en la mesa había gente que sabía preparar el debate y sabía decir algo de Estados Unidos más allá de las generalidades que dicen los medios de comunicación. Eso nos dio un poco la impresión de que la tuerca estaba funcionando y que estaba adquiriendo prestigio. ¿En qué sentido? Porque
la gente nos decía una cosa que era crucial. La tuerca daba argumentos. Claro, la gente está convencida de que es libre y que la ideología, cada uno tiene su propia ideología. Esto es una estupidez. ¿Tú te crees que tú eres guay, que tienes tu propia ideología y que tienes libertad para elegir? No, tú cuentas lo que oyes, cuentas lo que has oído en tu casa, tu familia, lo que te han contado en el colegio, lo que ves por la televisión. Y de repente la tuerca sirve para que un montón de gente tenga argumentarios. Es decir, después de ver la tuerca me voy a bajar al bar y me van a oír estos cabrones, porque he escuchado a Monedero que ha dicho no sé qué, a Errejón que ha dicho tal, a no sé quién que le ha contestado al del PP. Se convierte en un productor de sentido común. Democracia, se van a entrar. No, porque la democracia es que haya igualdad. Y si no hay derecho a la salud y derecho a la educación y derecho a la vivienda, entonces no puede haber democracia. Argumentos tuerca que empiezan a influir no solamente en sectores de la izquierda, que ahí estamos muy orgullosos de cierto prestigio a la hora de marcar ciertas líneas de discurso, pero que eso es lo de menos, sino para un montón de gente normal que ve en el programa una fuente de argumentarios. ¿En qué ámbito estamos trabajando? En el ámbito de la ideología. Estamos produciendo imaginarios. ¿A costa de qué? De adaptarnos a un formato que es un formato de tertulia, que no hemos inventado nosotros, que hemos cogido un poquito de aquí y un poquito de allá, e incluso reconociendo con admiración que los programas más interesantes de debate político los ha creado la derecha. Los programas de intereconomía son geniales. O sea, es genial los nombres que se dan. Dando caña, el gato al agua, más se perdió en Cuba. Son nombres magníficos. Han logrado normalizar una cosa que en España estaba mal vista, que era ser de derechas. O sea, en España la derecha no decía que era de derechas, decía que era de centro derecha, decía que en el fondo ellos también eran progresistas, procuraban no vestirse de fachas, porque si te vistes de facha con el pelo engominado para atrás no te comes un rosco, renegaban del franquismo, reivindicaban hazaña como José María Aznar y sin embargo Intereconomía dice somos fachas, nos gusta Franco, hacemos un programa sobre la división azul, vamos vestidos de fachas, que van vestidos de fachas y consiguen convertirse en una cosa simpática y además como, y esto se atreven a decir lo que nadie más dice. Hostia lo que han inventado. Han conseguido normalizar a la extrema derecha en España, que era una cosa mal vista, algo antierótico, han conseguido normalizarlo. Hemos aprendido mucho de intereconomía jugando con ciertas cosas. Ahora que viene mucho a Forapache y a la tuerca, el director de negocios.com, Fernando Díaz Villanueva, nos decía, cuando surgió la tuerca había verdaderos debates entre la gente de intereconomía de cómo se pueden estar atreviendo a decir esas cosas, lo cual es un curioso mensaje a la izquierda, si es que se trataba de decirlo por televisión. Se trataba simplemente de decirlo por televisión y eso implica que ya estamos en la batalla de las ideas, que es la batalla de las ideologías, la batalla por la disputa de los sentidos comunes. Y llegamos a la segunda parte de la charla, que voy a tratar de que sea más breve, que es qué tiene todo esto que ver con la crisis. La crisis o las crisis se podrían definir también con una provocadora propuesta como el momento comunista. Los comunistas casi nunca han pintado nada. De hecho, cuando hay elecciones en condiciones de normalidad, los comunistas nunca ganan. Cuando uno ve cuándo los comunistas han tenido éxito, en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis, en los momentos en los que incluso la confrontación con el fascismo es una posibilidad real. La transformación social no ocurre en circunstancias de normalidad, ocurre en circunstancias de excepcionalidad. La excepcionalidad es terrible, porque la excepcionalidad es el terreno en el que se mueve como pez en el agua el fascismo, pero la excepcionalidad es el terreno de la transformación social. Y estamos en momentos de excepcionalidad. No es una novedad en el capitalismo. Hay una broma que cuenta David Harvey cuando se produce en el 2008 el estallido, la burbuja inmobiliaria, todas estas cosas, pues la reina de Inglaterra está muy enfadada, reúne a los economistas liberales de la London School of Economics y les dice, bueno, ¿qué cojones pasa con esto? Ustedes aquí estudiando economía, ¿cómo no habían previsto esto? Se reúnen los economistas de la London School y al cabo de unos meses, majestad, es que no habíamos previsto los riesgos sistémicos. Pues dice Harvey, tiene cojones. El marxismo lleva hablando de que las crisis son consustanciales a la forma de organización y a la acumulación de capital y ahora vienen estos a descubrir los riesgos sistémicos. Si algo caracteriza al capitalismo es que se producen crisis cíclicas, crisis que implican crisis de hegemonía, que es una rearticulación del poder político a nivel global, que normalmente viene acompañado de una cosa tan fea y tan horrible, pero que redefine todo políticamente, que son las guerras. Bien, estamos en una situación de esas, en una situación de crisis.
¿Qué quiere decir? Que esto puede implicar en España una crisis de régimen, como una cosa perfectamente contextualizada en Europa del Sur. Pues que caen los consensos. Y no caen los consensos porque la gente cambie de pensar, sino porque explotan por los aires las bases materiales que han permitido una cierta forma de pensar de la gente. Esto es lo que abre las puertas a que se pueda reconfigurar el poder, que esto es lo que significa hablar de un proceso constituyente. Esto me cabrea mucho que algunos dirigentes de Izquierda Unida no lo hayan entendido. O sea que, como buenos conservadores, el Partido Comunista de España tiene una tradición muy conservadora, vinculada al señor Santiago Carrillo, que piensa que, pues bueno, en los años 70 llegar al poder supone ganar unas elecciones y pactar con el Partido Socialista, diciendo, bueno, aquí podremos hacer lo que se puede hacer en Italia, nos ha tocado una cosa muy razonable por otra parte. Podemos hacer lo que se puede hacer en Italia, nos ha tocado del lado del oeste del muro y las condiciones sistémicas son las que son, tenemos que ser una fuerza de régimen, que esto es una cosa como muy italiana, en sus memorias, Pietro Ingrao, hablando de los secuestros el secuestro de Aldo Moro, de las Brigadas Rojas, él cuenta que él deja escrito a su familia, si me secuestran a mí, era presidente del Congreso de los Diputados, de la Cámara dei Deputati, dice, si me secuestran a mí, diga lo que diga por carta, aunque os pida negociar, que me ejecuten porque mi lealtad al Estado está por encima de cualquier cosa. Eso tiene mucho que ver con el compromiso republicano de los comunistas italianos, que es como nosotros somos un partido más de Estado que nadie, somos el partido más de orden que nadie, y no es tanto una crítica, es una respuesta a sus circunstancias. Bien, eso tiene mucho que ver con la manera en la que el Partido Comunista de España trata de adaptarse, pero es que les va mal. Si hubieran ganado las elecciones, me tendría que callar y decir, pues sí, era la forma de adquirir el poder político, pero es que os fue mal. Esas tradiciones se han conservado de manera inalterable, independientemente del origen de los dirigentes. Todos son hombres de régimen. El otro día en Forapache, en un programa que no se ha emitido todavía, decíamos con indignación de cómo se le pudo ocurrir a Llamazares, después de los atentados del 11M, ir en una pancarta en la que iba Berlusconi. No. Hay momentos en los que uno tiene que separarse del régimen y asumir ciertos precios políticos. ¿Cómo se les puede ocurrir pedir una comisión de la verdad para hablar de la banca en España cuando el partido Magenta UPyD presenta una querella contra los directivos de Bankia y encima se la admiten a trámite? Es decir, hay que pensar en otros códigos. Algunos de estos dirigentes dicen, no, pues claro, un proceso constituyente es como en América Latina, es que haya unas elecciones, a una asamblea constituyente, tú tengas mayoría absoluta y cambias la Constitución. Y es como, no hemos entendido nada. Eso es lo que ha pasado en América Latina. Una serie de procesos electorales que han tenido que ver simplemente con un buen resultado electoral porque hemos preparado una buena campaña. No, eso no es más que la consecuencia de lo que está pasando por detrás. Y lo que está pasando por detrás es que hay una alteración de las bases materiales que han permitido ciertos consensos. Para que el señor Hugo Chávez, un golpista, gane las elecciones como las gana, tiene que haber estallado por los aires los consensos en torno a ADECO y COPEI, en torno a lo que representó el poder del punto fijismo en Venezuela. Lo mismo para que Rafael Correa las gane en Venezuela y lo mismo para que una formación política con muy poquitos votos como el Movimiento al Socialismo en Bolivia puedan tener una mayoría como la que tienen ahora. Lo que cambia es el sustrato social del poder. No es simplemente que de la noche a la mañana tú vayas a tener un buen resultado en unas elecciones. Lo que está cambiando por debajo. Eso tiene muchísimo que ver con lo que hemos visto con la PA. El movimiento Stop Desahucios está poniendo encima de la mesa cosas que yo no sé si todo el mundo ha terminado de entender el significado sistémico que eso tiene. Está afectando una de las claves que ha informado el constitucionalismo europeo de posguerra, que es la propiedad privada. Es decir, la PA ha conseguido que a la mayor parte de la gente le parezca más importante el derecho al uso y disfrute de una vivienda que la propiedad sobre la misma. Imaginaos este discurso hace 6 o 7 años. Es decir, cualquier persona normal está siempre a favor del arrendador y no a favor del arrendatario. Es decir, está a favor de que se restituya el legítimo derecho de propiedad de quien tenga una vivienda, sea un banco o sea otro particular. Eso ha cambiado completamente. Y ahora la gente dice, no, lo importante no es ser propietario de una casa, es tener un lugar en el que vivir. ¿Eso con qué tiene que ver? Con la degradación de las condiciones de vida de las clases subalternas en este país. Antes, ¿cómo se ha comprado toda la vida la clase trabajadora en Europa?
pues usted va a ser propietario de una vivienda, de un vehículo y eventualmente va usted a poder veranear en la playa. Y por eso puedo negociar yo con sus organizaciones sindicales. Ya se pueden joder los latinoamericanos y los asiáticos, que mientras la clase trabajadora europea tenga estas condiciones de vida, tiene buenas razones para estar de acuerdo con lo fundamental, y eso explica los sindicatos que hemos tenido en Europa, perfectamente representativos, y la socialdemocracia que hemos tenido en Europa. Pero eso es lo que está estallando por los aires, eso es lo que está cayendo. O sea, de repente, si incluso lo vemos en los ricos y en la derecha, ¿por qué se están acuchillando con los temas de corrupción? ¿Por qué el Mundo ataca con el tema de Bárcenas? ¿Por qué Intereconomía ataca con el tema de Bárcenas? No hay dinero suficiente para que sigan robando todos a la vez. Están cambiando las bases de articulación del poder. Y aquí termino con otra provocación. Uno de los artículos que he escrito que más críticas despertó fue un artículo en el que defendía a Beatriz Talegón, después de haber charlado con ella. Yo conocí a esta mujer desde antes de que se hiciera famosa por aquellas declaraciones en las que la Internacional Socialista les dice, joder, o sea, es un canteo que los dirigentes de la Internacional Socialista vayan en coche oficial, coman en restaurantes carísimos y duerman en hoteles de 5 estrellas. Es muy fuerte lo que está pasando. Antes de esto me había escrito algunos emails diciéndome que era seguidora de La Tuerca, que le gustaba mucho el programa. Y mi sensación era como, hostias, algo está pasando para que una tipa que no es una militante de base, es una tipa que tiene 29 años, que es la secretaria general de la Organización Internacional Juvenil, diga, es que nos estamos quedando sin espacio político, es que la imagen que estamos dando como partido de régimen nos hace daño, y de repente adopte un discurso mucho más propio de la izquierda, y que inmediatamente lo que hace se convierta en un fenómeno social. Todo el mundo diciendo, joder, qué narices le ha echado esta tipa, y que la lleven a todas las televisiones. Y sin embargo, la izquierda en nuestra conspiranoia es como, está claro que esto es una cosa que ha preparado la inteligencia del PSOE, esto es una campaña de marketing. No es una campaña de marketing, demuestra que tienen contradicciones internas. Cada vez que vienen a La Tuerca y les dices, sí, todo esto que me estás contando muy bien, defiéndeme que Felipe González esté en el Consejo de Administración de Gas Natural, defiéndemelo, di aquí que te parece muy bien. Y dicen, no, pues nos hemos equivocado, ¿está bien indultar a banqueros? No está bien indultar a banqueros. Es el partido que en los años 80 decía España es un país en el que es fácil hacerse rico, y eso está bien. ¿Qué es lo que quiere decir que ocurran este tipo de cosas en el PSOE? Que hay contradicciones. ¿Esto quiere decir que hay que hacer política con el PSOE? Aquí venía mi cabreo con algunas de las críticas recibidas. Me criticaban algunos militantes de Izquierda Unida que es como, pero qué cara dura, gobernáis con el PSOE en Andalucía, habéis gobernado con el PSOE en Cataluña, en todos los ayuntamientos de Madrid, y me criticáis a mí que defienda a esta chavala porque me parezca un error abuchearla en una manifestación, aunque por otra parte, si vas a una manifestación con un ministro de un gobierno de este país, responsable político de los desahucios, es lógico que te pase, pero cuidado que esto le puede pasar a cualquiera, pero es como, ¿qué me vais a contar vosotros? O amigos de la izquierda Brechale, que era como, vosotros habéis defendido a Jesús Eriguren porque era favorable a la libertad de Otegi y al diálogo, o a, esto sí que me cabreo. También escribió sobre el tema Vicent Navarro, que es como, Vicent Navarro, eres un cara dura, has trabajado a sueldo del Partido Demócrata en los Estados Unidos, ¿qué me vas a contar tú de si hay que hablar o no hay que hablar? No tiene que ver con establecer alianzas con nadie, sino con empujar las contradicciones que tienen los adversarios. El que en el Partido Socialista esté ocurriendo lo que ocurre, en Madrid ahí el jefe de los socialistas se llama Tomás Gómez, está verdaderamente angustiado. Es un tipo que sistemáticamente imita el lenguaje de los movimientos sociales, imita las formas, se ausenta, que es como es lo que hay que hacer siempre. Es decir, hubo ayer un acto institucional con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid. ¿Fue Tomás Gómez? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sin embargo, los dirigentes de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid van al campo del Real Madrid, al palco con Florentino Pérez, y recientemente votaban en el ayuntamiento a favor de otorgar una medalla honorífica a Gallardón. Tomás Gómez decía, no, ha cambiado el mundo. El mundo ahora mismo está funcionando en otras claves y funciona eso que genéricamente se llama la antipolítica. Eso que se llama la antipolítica es el momento comunista, es el momento de la excepcionalidad, el momento en el que los consensos se rompen, el momento en el que lo que antes parecía imposible ahora puede ocurrir, y eso puede tener una traducción electoral. Pero lo fundamental no es en un primer paso esa traducción electoral.
Y eso tiene que ver con la comunicación política y con ser capaces de trascender. Y aquí viene alguno de los lenguajes que hemos tratado de transmitir en La Tuerca. ¿Por qué nos hemos empeñado siempre en hacer propios, en hacer nuestros elementos como democracia e incluso elementos como patriotismo? La izquierda en el Estado español tenemos una desgracia, y es haber perdido una guerra civil y que el significante España sea una cosa que se asocia a la derecha. Y eso es terrible. Entonces, si gana la selección española de fútbol, es una buena noticia para la derecha, porque se normaliza una bandera que se identifica de manera apolítica, que no hay manera más política que eso que se llama apoliticismo, de identificar una comunidad nacional. Haber perdido una guerra hace que la idea de España sea incompatible con la izquierda. Pero, no sé si habéis leído el manifiesto antifascista que se publicaba esta mañana, decía no, patriotismo es poner los derechos de las familias por delante de los derechos de los bancos, patriotismo es perseguir el fraude fiscal, patriotismo es asegurar el derecho a la educación, y estás disputando un elemento agregador fundamental, que es la patria, o estás disputando la democracia cuando dices, si está gobernando la troika europea, aquí no hay democracia, aquí lo que hay es efectivamente una dictadura. ¿Qué sentido tiene manejar un discurso como este? Un discurso de mayorías, un discurso ganador, un discurso que aprovecha de alguna manera esas grietas que aparecen en momentos de excepcionalidad como este. Pero eso, sin comunicación política, sin de alguna forma esos medios que te permiten entrar en la batalla ideológica, es una tarea perdida. Creo que he soltado elementos de sobra como para que podamos discutir. Me callo ya. Muchísimas gracias.